buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas en la revista de Opinión Democracia este martes 12 de marzo del 2024 con un tema muy importante. La Asamblea Nacional está en una carrera contra el tiempo por un mandato de una iniciativa ciudadana de los jubilados agrupados, el caso de la Federación de Jubilados, del IES, que se ha tramitado en la Comisión de Derecho del Trabajo y a la Seguridad Social de la Asamblea Nacional y que anteriormente se aprobó un informe para que sea el Pleno el que en definitiva tramite y apruebe esta iniciativa. Hemos invitado a uno de los actores quien la semana anterior se volvió a presentar en la Asamblea Nacional, Henry Llanes, de la Federación de Jubilados de Pichincha, con tres temas fundamentales. ¿Qué es lo que se planteó de esta iniciativa popular con el respaldo de más de 54,000 firmas de apoyo? Son tres temas. La una, la reforma a la Ley de Seguridad Social y a la ley del BIES, el Banco del IES. La otra, el proyecto tiene como propósito definir los mecanismos de pago para que el gobierno cancele la enorme deuda que mantiene con el IES. Y en tercer lugar, se propone la transferencia de las acciones del Banco del Pacífico que están en poder de la Corporación Financiera Nacional. Hay el informe, se corre contra el tiempo. Saludo a Henry Llanes. Primero, ¿por qué? Explíquenos en la forma, iremos a los temas de fondo. ¿Por qué la Asamblea Nacional está en carrera contra el tiempo? Si no aprueba, simplemente esto entraría en vigencia. Muy buen día, Henry. Buenos días, Miguel. Un gusto saludarte. Un cordial saludo también para la audiencia. Bueno, la Constitución y la ley le da un plazo de 180 días a la Asamblea Nacional para que apruebe el proyecto de ley de iniciativa popular normativa. Ese es el nombre correcto de la Constitución, que está en los artículos 103 y 136, numeral 6. Entonces, esta es la primera vez que se hace en el Ecuador. No se lo ha hecho antes. Y es una reforma importante porque permite a los ciudadanos que se organicen y puedan presentar reformas de ley y también reformas constitucionales, ¿no? Sin inmiscuirse en temas tributarios, ¿no? Ni en asuntos de generar egresos al presupuesto general del Estado, ni tampoco afectar la división política territorial del Ecuador. En el resto de cosas, los ecuatorianos somos libres de organizarnos y de poder presentar, como digo, reformas a leyes o a la Constitución, tal como lo hemos hecho en esta ocasión. Y la Asamblea, es importante, digamos, que lo que dice la Constitución, que tiene un plazo de 180 días, que me parece que vence el viernes de esta semana, ¿ya? Y entonces, si no lo hacen 180 días, dice la Constitución, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. También quiero decir al país y a la opinión pública y a la Asamblea que los objetivos de la reforma de un proyecto de ley no tienen que ser distorsionados, modificados, ¿no? Lo que puede hacer la Asamblea es perfeccionar los proyectos de ley, es mejorar su estilo, su redacción, su sintaxis, su semántica, qué sé yo, pero no distorsionar, porque no tendría entonces objeto de que la ciudadanía se organice, salga a las calles, pida el apoyo de la gente que le firme los formularios y entonces con eso presentar a la Asamblea estos requisitos. Y vuelvo a repetir, la Asamblea no tiene esa facultad ni en la Constitución ni en la ley de modificar la esencia del proyecto de ley. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema también que es importante, cuando la Asamblea lo apruebe al proyecto de ley, que estoy seguro que lo va a aprobar. Sí creo que lo va a aprobar porque tiene una buena dirección la Asamblea, tiene una buena conducción. Me refiero al ingeniero Henry Crofle Cosaya, que es el presidente de la Asamblea, lo ha venido haciendo muy bien por su experiencia empresarial, institucional que la tiene, lo ha hecho muy bien. Así que yo creo que se va a aprobar. Hoy nuevamente a las 3 de la tarde está convocada el pleno de la Asamblea para, entiendo ya, debatir ya en última instancia y proceder a la votación. Si esto se da, va a conocimiento del señor presidente de la República. El señor presidente de la República tiene
tres facultades: poner el ejecutivo a la reforma, que si sale bien de la Asamblea, ojalá así sea. Lo segundo, él tiene la facultad de enmendar el proyecto de ley, si lo considera. Y lo tercero es que no lo puede vetar. No lo puede vetar totalmente. Y me parece que eso es lo que, en ese sentido, la reforma de la Constitución y de la ley tiene un buen sentido, que habrá que perfeccionar estas reformas a futuro, sí, pero para una primera experiencia me parece que hay las normas, ¿no? Adecuadas para impulsar esta iniciativa, que para nosotros ha sido de extrema urgencia hacerlo, ¿no? Que tiene como propósito en la parte formal cambiar la gobernanza del Seguro Social, tanto del Consejo Directivo como la del banco, y lo segundo es definir las líneas de acción para que el Estado pague esa enorme deuda que tiene con el Seguro Social. Ese es el contexto, mi querido Miguel, de este proyecto de ley. Vamos a entrar a los temas de fondo que plantea el proyecto, pero en el tema de forma, si es que la Asamblea hoy o hasta el viernes 15 de marzo no se pronuncia, no aprueba, ¿cuál es el camino? ¿Cómo entraría en vigencia? El señor presidente, y nosotros le pediríamos al señor presidente de la Asamblea que proceda conforme lo establece la Constitución y la ley, y él, como presidente de la Asamblea, notifique al registro oficial para que el registro oficial la publique, lo haga público y se haga ley de la República. Entonces ya no iría a conocimiento del señor presidente de la República, sino directamente al registro oficial, con previa notificación que tiene que hacerla, en este caso el ingeniero Henry Cronfle Cosaya, como presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, si la Asamblea no cumple con este debate, el proyecto, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, iría directamente a la publicación en el registro oficial y su plena vigencia. Así es, así sería. Por eso es que la Asamblea tiene un asunto prioritario que tratar, tiene un enorme compromiso, una enorme obligación con la ciudadanía. ¿Y porque es bueno? Yo soy parlamentario, sí. La Asamblea es el órgano legislativo y el órgano de fiscalización. Y en materia legislativa, nosotros hemos dicho, es correcto que un proyecto de ley pase por ahí y le hagan los ajustes que se tenga que hacer, las enmiendas que se tenga que hacer, los correctivos que se tenga que hacer, para que el proyecto salga bien hecho. Mire que nosotros les hemos entregado a los legisladores un proyecto hecho por nosotros, ¿no? Con exposición de motivos, con una amplia exposición de considerandos y también con la parte normativa observada correctamente. Es decir, no hemos incurrido en acciones de inconstitucionalidad, porque previamente la Asamblea, en esta parte formal, la Asamblea anterior, que la presidía el doctor Saquicela, conforme lo establece el artículo 8 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, conformó una comisión de 3 parlamentarios, porque así dice la ley, para que ellos presenten un informe de admisibilidad del proyecto de ley. Es decir, si el proyecto de ley se inscribía en el marco constitucional y en el marco legal. Los 3 parlamentarios que conformó la Asamblea anterior hizo ese informe, lo apoyaron por unanimidad y lo presentaron al Pleno de la Asamblea Nacional anterior. La Asamblea anterior, con 135 parlamentarios que asistieron, aprobaron el informe por unanimidad, porque la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dice que si un proyecto de ley tiene inconsistencias de carácter inconstitucional, hay 2 alternativas. La una es de que los proponentes del proyecto de ley tienen que enmendar y tienen que ajustar el proyecto al marco constitucional. Si eso no es superado, ese proyecto de ley tiene que ir entonces a la Corte Constitucional, para que la Corte Constitucional haga los ajustes y vuelva nuevamente a la Asamblea y se enmarque en el procedimiento que establece la ley. Entonces nosotros no fue necesario hacer ninguna de las 2 cosas, porque vuelvo a repetir, lo hicimos en el marco de la Constitución y de la ley, así que es un proyecto bien hecho. Y además, querido Miguel, como tú conoces, yo he sido 2 veces parlamentario y entonces tengo conocimiento de lo que es el trabajo legislativo y sobre lo que hay que observar de parte de los legisladores para que el proyecto esté bien hecho, y eso es lo que hemos hecho nosotros. Licenciado Henry Llanes, ¿cómo se llega al debate en las próximas horas de este proyecto? Porque de la iniciativa de ustedes
al menos en uno de los puntos, ha sido modificada la propuesta ciudadana sobre el IES y el BIES, de manera especial la conformación de los directorios, tanto del Consejo Directivo del IES cuanto del Banco del IES? Sí, nosotros hemos hecho, a ver, para modificar la gobernanza del Seguro Social, nosotros partimos de tres antecedentes, ¿no? El uno es lo que dispone el artículo 372 de la Constitución de la República, que dice que los recursos del seguro universal obligatorio no son del fisco. Y entonces uno se pregunta, si no son del fisco, ¿por qué los maneja el gobierno? ¿Por qué maneja el gobierno recursos que no son del fisco, no? Esa es la pregunta así explícita, ¿no? Y directa, ¿no? Ese mismo artículo dice que ninguna institución debe intervenir en el manejo de fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio. Si eso dice la Constitución, ¿por qué el Gobierno Nacional tiene un delegado en el directorio del IES, en el Consejo Directivo del IES, quien tiene bajo su responsabilidad toda la conducción institucional del Seguro Social en el ámbito administrativo, en el manejo de la salud y en el manejo de los recursos económicos? Entonces, ¿por qué interviene el gobierno si hay una prohibición constitucional? Y ese mismo artículo que dice ni menoscabar su patrimonio, justamente eso es lo que han hecho los gobiernos, todos los gobiernos anteriores, ¿no? El señor Noboa está 4 meses en la presidencia y no le podemos cargar toda la responsabilidad a él. Pero es lo que han hecho todos los gobiernos anteriores. ¿Y cómo lo han hecho? Creando, por ejemplo, prestaciones sin el debido financiamiento, violando la Constitución de la República, el 369. Eso tiene un costo de $300 millones anuales. 14 años han transcurrido, es de más de 4.200 millones de perjuicio económico, de daño material que le ha causado al Seguro Social al haber creado una prestación de atención médica a los hijos de los afiliados hasta los 18 años. Hoy en día hay inscritos hijos de los afiliados en el Seguro Social para que sean atendidos en los hospitales del IES, 2.068.000 personas. 2.068.000 personas, y ese costo lo tenemos que asumir nosotros los afiliados, ¿no? Entonces, ahí está una prueba de haber menoscabado el patrimonio del IES. Una segunda prueba es en no pagar las deudas. Por ejemplo, hay un informe, hay un oficio de Diego Salgado, cuando era director general del IES, que le envió a Pablo Arosemena Mario, ministro de Economía y Finanzas, en la que le dijo que la deuda que tiene el Estado con el Seguro Social es de $10.051 millones. Eso lo dijo en julio del año pasado, ¿no? Luego hay incumplimientos de la ley. Entonces, todo esto ha sido responsabilidad del gobierno, que ha menoscabado el patrimonio del Seguro Social, justamente yéndose por sobre lo que dice el 372 de la Constitución de la República. Este es un elemento para decir, entonces, si eso dice la Constitución, lo que hay que hacer es que la gobernanza del Seguro Social responda a lo que dice el 372. El segundo antecedente es una sentencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional echó abajo los colegios electorales de los empleadores y de los trabajadores. Ya, los eliminó como producto de una demanda de inconstitucionalidad. Entonces la Corte dijo, en sentencia del 22 de marzo del año 2016, que en el proceso de integración del Consejo Directivo del IES, mira lo que dice Miguel, deben participar todos los asegurados y todos los empleadores, ¿no? Bajo principios de participación, de inclusión y de igualdad. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo les hago participar a todos? Solo hay un solo mecanismo, el sufragio. Y en la sentencia de la Corte, que también lo dejo claro, se refiere a asegurados y empleadores. El único seguro que tiene afiliados de manera obligatoria y que tiene empleadores es el Seguro Social obligatorio. Entonces la Corte no dispuso una sentencia, también incluye a los seguros voluntarios, que es en este caso el Seguro Social Campesino, que es un seguro especial, o al trabajo no remunerado del hogar. Esos dos seguros no están incluidos en la sentencia de la Corte. Entonces nosotros observamos perfectamente, porque si tú le miras, Miguel, en el caso del artículo de conformación del Consejo Directivo del IES, en el informe de la comisión, dice cosas distintas a lo que nosotros propusimos, ¿no? Y la tercera disposición, la antecedente que nosotros tomamos en cuenta, es lo que dice el artículo 371 de la Constitución de la República, que dispone, por ejemplo, que dice el artículo 371, las prestaciones de la Seguridad Social
se financiarán con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadores o empleadoras, ¿no? Con los aportes de las personas independientes aseguradas, con los aportes voluntarios de los ecuatorianos y ecuatorianas domiciliadas en el exterior y con los aportes y contribuciones del Estado. Este es otro antecedente que lo pusimos, que está en el 371 de la Constitución, porque ahí define claramente quiénes son los que sostienen con sus aportes las prestaciones del Seguro Social. Eso sirvió para modificar entonces la composición del Consejo Directivo del IES y también el directorio del banco. Bien, vamos a un punto, la integración del Consejo Directivo del IES. ¿Qué garantiza en la práctica el tener más representación, por legítima que sea, de los trabajadores o de los empleadores, más allá del Estado que preside? Hoy preside el señor Eduardo Peña, delegado del Ejecutivo. ¿Qué garantiza cuando hay una representante elegida por los empleadores, María de los Ángeles Rodríguez, y un representante que entró por la ventana, el señor Richard Gómez, por los trabajadores, con una decisión? Sabemos cómo funciona la justicia, ¿no? Que ha sido, no todos, por cierto, los operadores de justicia, pero sí jueces que han sido jueces venales. Un juez de Quevedo le permitió al señor Richard Gómez que esté hoy ahí. ¿Qué hace? ¿Qué cuentas rinde? ¿Qué garantiza una representación diferente a la actual cuando se tiene representantes como el señor Richard Gómez hoy en el Consejo Directivo del IES? Claro, y esa elección y esa designación de él es ilegal, como también de la señora María de los Ángeles Rodríguez Rosero, porque el presidente Lazo puso en vigencia un decreto ejecutivo 571 en función de los colegios electorales que ya fueron derogados en el año 2016. El señor Lazo puso ese decreto en octubre del año 2022. Entonces es ilegal ese decreto, porque como digo, las normas de los colegios electorales que estaban en la Ley de Seguridad Social fueron derogadas. Entonces, para que no se dé esto y lo del juez de Quevedo, es de que entonces las afiliadas y los jubilados tienen que ser los protagonistas a través del sufragio en seleccionar a las personas idóneas y probas para que puedan integrar el Consejo Directivo del IES. Haya rendición de cuentas, haya control social, haya veedurías. Eso es lo que hay que impulsar en la reforma para que entonces justamente no se dé lo que acabamos de señalar. Y además, querido Miguel, el Seguro Social surgió en el mundo es para proteger a los trabajadores, no para proteger al Estado, no para proteger a los empleadores. Eso es clarísimo. Nadie tiene que perderse en eso. El Seguro Social surgió para proteger a los trabajadores en el ámbito de la salud, en el ámbito de la jubilación, en el ámbito de los riesgos del trabajo. Es para proteger su vida, sus relaciones laborales en las empresas. Para eso surgió, no surgió para otra cosa más. Y entonces, entonces uno se pregunta, ¿y cómo así se maneja el Seguro Social en el Ecuador de esta manera? Y entonces decimos nosotros, además, estimado Miguel, siendo nosotros, como dije en el 371, los que financiamos las prestaciones del Seguro Social. Sin embargo, en el Consejo Directivo del IES tenemos un representante. Y ahí los que toman las decisiones es el delegado del gobierno y el delegado de los empleadores, y también es el delegado de los asegurados porque se deja cooptar. Entonces, por sí solo no puede impulsar reformas, ¿no? Iniciativas o procesos de fiscalización y auditoría, él imponer sus iniciativas en el Consejo Directivo del IES porque es un voto de minoría. Entonces no puede ser, o sea, no hay balance en función de los aportes que realizamos los asegurados, ¿no? Entonces decimos esto tiene que cambiar. Tenemos que tener una mayoría del voto para que puedan entonces los delegados de los asegurados realmente imponer sus políticas de control, de cuidado de los aportes, de hacer que las prestaciones de la seguridad social sean eficientes, ¿no? Y entonces, por eso es que entonces en nuestra propuesta decimos que no sea uno, que sean tres, dos de los afiliados, elegidos por los afiliados, ¿no? Uno de los jubilados, elegido por los jubilados, ¿no? Afiliados son 3 millones, ¿no? Del Seguro Social, y jubilados son 660,000. Que ellos sean los que elijan bajo principios de confianza, de seguridad y de credibilidad y de certidumbre a sus autoridades en el Consejo Directivo del IES. Esa es la idea, ¿no?
Y decimos que los empleadores, bajo lo que dispuso la Corte, que también sean ellos los que elijan a su representante mediante el sufragio. En el Ecuador son cerca de 500,000 empleadores, y el gobierno lo designe a su representante a través del Ministerio del Trabajo. Hemos hecho nosotros la propuesta. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio del Trabajo es el que ejecuta la política laboral del gobierno. ¿Ya? Entonces, pero mirando, yo envié un cuadrito que entiendo que lo tienen ustedes en sus manos, un cuadro comparativo. Si uno compara la propuesta de uno, que es sencilla, que es simple, frente a lo que está proponiendo la Comisión, contrasta, porque en el Ecuador, producto de nuestra elemental formación intelectual, tendemos a enredar las cosas, a confundirlas, ¿no? Entonces, lo que es sencillo lo hacen complejo, y lo que es complejo no lo pueden volver a que sea sencillo, a que sea simple. Entonces nosotros, en la redacción que hemos propuesto es clarísima, y así consideramos que se debe hacer. Eso en el caso del Consejo Directivo del BIES. Ya, antes de pasar al representante, al directorio del BIES, el Banco del IES, los asambleístas en su informe para debate en el Pleno han tergiversado la propuesta que ustedes hicieron, porque los asambleístas en el informe insisten en que el Estado debe mantener el control tanto en el directorio del IES cuanto en el del BIES. Así es. Sí, esto realmente me llama la atención. O sea, es como que hubiera una acción premeditada de seguirle causando problemas, de seguirle causando daño al seguro social obligatorio. Mire que, producto, como digo, de nuestra elemental formación intelectual, se pone en esa disposición que tú le podrás observar, Miguel, que dice que el Consejo Directivo nombraría un vicepresidente. Es decir, si se conforman los 5 miembros, el vicepresidente, con toda seguridad, bajo esa propuesta de la comisión, sería o de los afiliados o de los jubilados, ¿ya? Entonces ellos ya prevén eso, algunos de ellos, porque no es toda la comisión. Algunos de ellos ya prevén que puede darse eso, y entonces ponen un disparate en la propuesta de reforma. No, primero que sea el delegado del gobierno, y los asegurados y jubilados del Ecuador, yo les pido que en este día se sintonicen la radio de la Asamblea Nacional, se incorporen a la audiencia que se da por redes sociales, Facebook Live, Asamblea Nacional, para que vean quiénes son los bloques que proponen este disparate. Primero, para que el gobierno no suelte el control del Consejo Directivo del IES. Y es curioso que no han sido los asambleístas de gobierno, ¿ah? No han sido los ¿Cuáles son los bloques que mantienen? De la señorita Marcela Holguín, de la Revolución Ciudadana, y la señorita Joana Ortiz, de la Revolución Ciudadana. Mira lo que proponen. Es decir, permítame, Henry, aquellos que le hicieron tanto daño al Seguro Social cuando aprobaron la ley mal llamada de justicia laboral, abril del 2015, que le quitó recursos al Seguro Social, el aporte del 40% por casi 4 años, y le dejó un hueco de más de 6,000 millones de dólares. ¿Ellos mismos quieren mantener esto, Henry? Sí, entonces yo no sé por qué esa actitud de ellos de seguirle causando daño al Seguro Social. Se llama la Revolución Ciudadana. Allí hay 3 antecedentes que le han causado al Seguro Social un enorme daño material y económico, que lo voy a decir con toda claridad. Lo uno es haber creado en el año 2010 esa prestación médica violando el 369 de la Constitución de la República, porque el 369 de la Constitución de la República dice que no se debe crear una prestación si no hay el debido financiamiento. Y aquí, sin el debido financiamiento, crearon esa prestación. Como dije, hoy hasta aquí le ha costado más de 4,200 millones de dólares, porque son 300 millones de dólares por año. ¿Esa es la atención a los menores de 18 años? A los menores de 18 años que hoy en día están registrados. Sin financiamiento. Otra demagogia de ese gobierno de la Revolución Ciudadana. Claro, y eso que sepa la audiencia. Y hoy tienen que estar, como dice el dicho popular, al pie del cañón. Segundo daño que le causó la Revolución Ciudadana al Seguro Social es la eliminación de 2,527.8 millones de dólares que se dio en el año 2015, cuando el señor Richard Espinosa era presidente del Consejo Directivo del IES. Eso lo hizo. Que después la Contraloría, mediante un examen de auditoría, le obligó al Seguro Social y al Ministerio de Economía y Finanzas que restituyan
esa deuda de 2.500. Claro, fue tan audaz que en una sabatina el señor Richard Espinosa dijo, no ha habido deuda del Estado con el Seguro Social, fue tan audaz. Claro. Sí, dijo que no había deuda. Y la tercera es esta de haber eliminado el 40% para pagar las pensiones. De acuerdo a los datos que han difundido medios muy importantes, el monto de la deuda, incluido lo que es la deuda, más intereses, ¿no? Más este lucro cesante que le causó, es de 8.900 millones de dólares, porque es de el segundo semestre del año 2015 hasta el 31 de diciembre del año 2018, y que la Corte la restituyó a esa disposición producto de la demanda de inconstitucionalidad de varios sectores, en la cual también nos inscribimos nosotros. La Corte lo que dijo es con efectos futuros, o sea, a partir del año 2019 se restituye el 40% y no para atrás. Entonces el Seguro Social quedó con ese enorme hueco. Y la cuarta cosa, que el país debe saber lo que ha hecho la Revolución Ciudadana. Sucede que en enero del año 2007, la nómina del Seguro Social era de 10.154 personas y se la consideraba excesiva. Al 31 de diciembre del año 2018, esa nómina la dejó en 38.154 personas. 38.154 personas. Eso tuvo un costo para los afiliados anual. Los 12 sueldos, más 13º, más 14º, de 980 millones de dólares. Entonces, Miguel, hay esas cuatro cosas. Y hoy nos dicen para una quinta cosa. No. Nosotros queremos que el Consejo Directivo del IES lo siga manejando el gobierno, yéndose contra la disposición constitucional. Y para el alterno, mira lo que ponen. Valdría lo que los medios de comunicación pidan el audio de la sesión de la comisión del día viernes anterior, porque ahí nos estuvimos hasta las 11 de la noche, 11:30. Y yo les dije que les voy a pedir la nómina de los nombres y apellidos para difundir por los medios de comunicación de quiénes son los que están proponiendo esto. Bueno, la señora Marcelo Holguín me dijo que lo estaba amenazando. Yo no lo estaba amenazando. Yo lo que le estaba diciendo que el país tiene que conocer sus nombres y apellidos. ¿Quiénes son los que están actuando en contra del Seguro Social? Y entonces lo que están poniendo allí es de que la señorita Johanna Ortiz fue la que propuso esto, de la Revolución Ciudadana, que no sea el vicepresidente, porque ella sabe que si, como dije antes, si un colegio de 5 miembros, y donde van a estar de mayoría de los afiliados jubilados, es con seguridad que será el vicepresidente un representante, ya sea de los afiliados de los jubilados, ellos saben. Entonces dicen, no queremos que el vicepresidente lo subrogue al presidente. Lo que queremos es que el alterno del principal delegado por el Ejecutivo se principaliza y sea lo que le subrogue al presidente en su ausencia temporal o definitiva. Mire usted, o sea, compañero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué si en todas las partes del mundo, en el Ecuador, tanto en instituciones públicas y privadas, como en el mundo, ¿quién le subroga al presidente de un organismo colegiado? Y por su ausencia temporal o definitiva, es el vicepresidente. Es decir, mantener el control del Estado. Ahora el otro, la integración del banco del IES, el BIES, que ha sido otro fracaso, inestabilidad administrativa, financiera, manejando ingentes recursos del Seguro Social ecuatoriano. ¿Cómo cambiar eso cuando la experiencia demuestra que no han podido ser eficaces con resultados en el manejo del BIES? Como dijo el exgerente del Banco del IES, en la propia comisión, el Banco del IES no es un banco. Es una institución de carácter estatal, porque además la Revolución Ciudadana le metió al Seguro Social dentro de la trama burocrática estatal, al Seguro Social, cuando nunca debió ser así. De manera que una lucha futuro de los afiliados y jubilados hay que ir a una reforma constitucional para desmontar todito eso, ¿no? De eso que está en la Constitución, eso que está en el Código Monetario, eso que está en el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas. Todo eso toca desmontar para darle autonomía al Seguro Social, porque el 370 de la Constitución, como debe ser, dice que el Seguro Social es una entidad autónoma, pero el Seguro Social no es una entidad autónoma y nunca lo podrá ser mientras esté metido en la telaraña de la burocracia estatal. ¿Quién le metió en la telaraña de la burocracia estatal? La Revolución Ciudadana, en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Y aquí sucede que hay una sexta cosa de perjuicio al Seguro Social,
Porque la Revolución Ciudadana en Montecristi puso una 20ª disposición, una 22ª disposición transitoria, que dice que el banco de los afiliados es un banco de inversión, o sea, un banco de segundo piso. No es un banco comercial. Y yo le he dicho, ¿por qué no? Yo sí sé los antecedentes, ¿por qué no quisieron que sea el banco del IES un banco de primer piso, un banco comercial? Pero no lo voy a decir, esto no es la ocasión, pero yo sí sé. Y entonces, cuando crean este banco de segundo piso, esta banca de inversión, ese dinero y esa forma como manejaban los recursos del Seguro Social, lo manejaba la Comisión de Inversiones con 120 o 140 personas. Comisión de Inversiones que estaba bajo la estructura orgánica del Seguro Social. Crearon este banco, que no es banco, dicho por el señor Víctor Muñoz, Jorge Muñoz, que recién lo sacaron del IES, ¿no? Para poner a un vinculado a las aseguradoras, a las aseguradoras, y que le he pedido al señor Contralor que haga un examen de auditoría a esa designación. Bueno, con ese paréntesis, ¿no? Ya. Entonces crearon el banco, y cuando crearon el banco le metieron 750 personas a un banco que no es banco, como lo ha dicho Jorge Muñoz, no es banco, no tiene un core bancario. Esa es materia de otro debate que quiero comprometerle a Henry Llanes. Esperemos lo que suceda. Un tema final rápidamente. Otro de las propuestas es la transferencia de las acciones del Banco del Pacífico que está en manos de la Corporación Financiera Nacional al Seguro Social. Si el Seguro Social no se ha podido manejar profesionalmente, técnicamente, el BIES, ahora entregarle el Banco del Pacífico para quizás corra la misma suerte. No, es que ahí está, querido Miguel, porque la Revolución Ciudadana también argumenta eso, no, dices que los recursos económicos, los recursos técnicos, el banco no está en esas condiciones. Claro, sí, ellos lo crearon así. Yo no estoy diciendo de que sea de un día para otro, de una semana para otro, de un mes para otro, no. No, eso no estoy diciendo, Miguel. Tiene que ser puesto un estudio técnico económico y tiene que actualizarle la superintendencia de bancos, ¿no? Y por eso es que estamos haciendo una reforma a la Ley de Seguridad Social donde le damos facultades de fiscalización y de control a la superintendencia de bancos para que controle todo esto. Y cuando nosotros sí nos vimos que se alarmaron porque hablamos de la transferencia del banco, ¿no? Entonces, cuando vino el gerente de la Corporación Financiera Nacional, él nos puso miedos. Una manera de gobernar también es poner miedo, poner temor. Entonces él dijo, va a haber correa bancaria si eso hace. Va a haber, dice, nos vamos a quedar sin el 60% de las acciones del Banco del Pacífico en la Corporación Financiera Nacional. Y yo les pregunto, y después les pregunté, ¿y por qué no dijeron lo mismo cuando el señor Lazo quería vender el Banco del Pacífico? ¿Por qué no dijeron lo mismo? No lo dijeron, como estuvieron callados, ¿no? Claro. Y entonces lo que estamos proponiendo, Miguel, allí es transferencia de acciones, que puede ser inclusive un 49%, porque uno tiene que actuar con racionalidad. Y nosotros la pusimos ahí porque como el señor Lazo lo quería vender al banco, y nosotros dijimos, no, pongámosle acá Bien. Para que no lo venda. Por ahí fue. Bien, me comprometo a seguir hablando con Henry Llanes, representante de los jubilados. ¿Qué espera de los votos? Nada más, con esto concluimos. ¿Qué espera? Porque esto es cuestión de votos. A veces ni razonan en la asamblea, es cuestión de votos. Bueno, yo soy muy creyente en Dios. Yo soy un hombre de fe cristiana. Yo tengo convicciones en la fe cristiana. Espero que Dios hoy ilumine, le dé claridad a los 137 parlamentarios, intelectualmente, espiritualmente y emocionalmente, para que voten de manera correcta, tal como lo propusimos nosotros al proyecto de ley. Claro. Si no hay conocimiento, es muy difícil que Dios pueda iluminar a quien no tiene conocimiento. Es complejo, ¿cierto? Uno puede ser cristiano, pero otra cosa es la realidad, aterrizar en la realidad. Henry, estamos pendientes de lo que sucede en la Asamblea Nacional y para seguir hablando de esto, porque es muy importante este proyecto que ha llevado a cabo, hay que reconocer, por iniciativa popular y las más de 54,000 firmas. A Henry Llanes de la Federación de Jubilados, muchas gracias. Gracias, Miguel. Un cordial saludo para ti y para la audiencia. Muy amable. Buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Tema tan complejo esto del IES, ¿no? Veamos qué pasa hoy en la Asamblea Nacional en las próximas horas. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar precisamente sobre la situación económica, la vigencia de la ley que incremente el IVA, la situación de la caja fiscal. 3 invitados, los economistas Fausto Ortiz, Santiago García y José Hidalgo Payares. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.
la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda